¿Cómo están? Vamos a ver la parte 3 de la unidad 2 de aire acondicionado de diseño e instalaciones para las industrias 2 del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Les habla la profesora Mercedes Canese. En este video estamos con la unidad 2, aire acondicionado, y lo que vamos a desarrollar es la cantidad de calor. La cantidad de calor de un cuerpo está representado por la suma de sus energías térmicas de todas las moléculas que la componen. Entonces, en este ejemplo dibujado podemos ver dos masas de agua, en este caso, con la misma temperatura de 100 grados. ¿Cuál tiene más cantidad de calor? Y la que tiene más masa. Entonces, vemos ya que hay dos componentes que influyen en la cantidad de calor de un cuerpo: la temperatura y la masa. Por un lado, la temperatura indica el grado de movimiento molecular y la cantidad de calor indica la magnitud del contenido total de calor de esa masa que estamos analizando. Entonces, ahí, como dijimos, es función de estas dos variables. Para determinar la cantidad de calor, se establece un valor que es característico de los diferentes materiales o materias y que es específico de eso y se denomina calor específico, justamente como le dice su nombre. Entonces tenemos que el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Por eso las unidades de medida del calor específico son calorías o kilocalorías por grado por kilogramo. El calor específico no es el mismo independientemente de la temperatura, varía con la temperatura, pero para fines académicos se toma una temperatura referencia, un calor específico de referencia en condiciones normales de presión y temperatura, que serían 15 grados y una atmósfera. Y como unidad de medida del calor se toma la kilocaloría. El calor sensible y el calor latente, ya entrando específicamente en los parámetros para medir la cantidad de calor, se refieren, en primer lugar, vamos a analizar el calor sensible. El calor sensible, fíjense que dice sensible. ¿Sensible a qué? Al termómetro. Entonces, para diferenciar del calor latente, recuerden que se toma en cuenta la sensibilidad del termómetro. Entonces, el calor sensible es el calor necesario para alterar la temperatura, ¿sí? La adición de energía provoca, en el caso del calor sensible, un aumento de la temperatura. Y entonces su fórmula es igual a la cantidad de calor sensible es igual al calor sensible de una sustancia por la masa por la diferencia de temperatura, ¿sí? En cambio, el calor latente, como ya podemos ver en este gráfico, es el calor que es latente, no es visible con el termómetro, pero sí es visible en las condiciones físicas del material porque hay un cambio de estado. Entonces el calor latente es la cantidad de calor latente es la cantidad de calor que se necesita para transformar o cambiar de estado una sustancia. Por lo tanto, la cantidad de calor latente es igual al calor latente, ya sea de vaporización o de licuefacción, de una sustancia por su masa. Fíjense que acá ya no aparece el parámetro de la temperatura porque no hay cambio de temperatura. Y en el caso del agua, el calor específico es igual a una kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. El calor latente de vaporización es igual a 539 kilocalorías por kilogramo. Y el calor latente de fusión es 80 kilocalorías por kilogramo. Fíjense que tanto el calor latente de vaporización como de fusión no están en función al parámetro de la temperatura porque no hay cambio de temperatura, lo que hay es cambio de estado. En cambio, el calor específico sensible sí
tiene como parámetro la temperatura. Bueno, con esto terminamos esta parte, nos vemos en el siguiente video.